Estamos en épocas de recambio, estamos en épocas de renovación. Empieza la era de Mano Menezes y obviamente también empieza la etapa de preparación para lo que va a ser las eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Así como destacamos algunos elementos que van a poder emerger, que van a poder hacerse lugar en la bicolor, también es momento de mencionar a aquellos jugadores que en su momento le dieron lo mejor de lo mejor a la bicolor. Bueno, algunos, no todos, otros trataron pero simplemente no respondieron. Así que es momento de aprovechar y hacer este videito acerca de los 11 jugadores. Vamos a hacer un 11 de los elementos que ya no deberían estar más en la selección peruana. Y bueno, es un 11 que va a quedar chico porque hay más de 11 jugadores que ya deberían culminar su ciclo a nivel de selección. Un apartado muy importante de los cruciales es obviamente el factor de la edad, pero yo creo que es aún más determinante la cuestión de rendimiento. Y sí, vamos primero en lo que es la zona del arco. Tenemos ya varias opciones que han surgido en estos momentos, que son elementos que te pueden durar una hasta dos eliminatorias más. Sabemos que el dueño del arco va a seguir siendo Pedro Galese, que tiene 35, 36 y va a durar todo este proceso rumbo al Mundial 2030 tranquilamente, pero los que vienen detrás ya son relevos bastante jóvenes, como Diego Enríquez y Diego Romero. Así que bajo este contexto, con estos tres, este tridente definido, ya no hay espacio para Carlos Cáceda. Fue durante prácticamente una década el hombre de contingencia, el plan B, el resguardo por si sucedía algo con Pedro Galese. Llegó a jugar eliminatorias, estuvo ahí presente tal vez en el partido que más recuerdo yo, el partido más emocionante, uno de los encuentros que más me ha marcado a mí, que jamás voy a olvidar, que fue la victoria de Perú ante Ecuador en el proceso a Rusia 2018, una victoria clave de visita que de verdad consolidó ese sueño que en ese momento todavía era sueño, era una aspiración. De verdad, con esa victoria se dijo, oye, de verdad sí podemos lograrlo. Y Cáceda fue titular en este partido. No habrá tenido un gran repertorio de encuentros como titular, pero estuvo ahí, como te digo, como siempre, como plan de contingencia. Pero ya estamos ya en 2026, están apareciendo talentos, están apareciendo jugadores que ya se están consolidando en primera división. Diego Enríquez titular en Sporting Cristal, Diego Romero titular en Universitario, por lo que es muy probable que el tridente para este proceso sea Galese, Enríquez y Romero. Bueno, vamos ahora a la zona defensiva, vamos a la línea de 4. Tenemos por la zona izquierda un jugador que lamentablemente no por noticias deportivas ha estado en la boca de muchos en este inicio de 2026 y hablamos de Miguel Trauco. Titularísimo para Ricardo Gareca, jugó el Mundial de Rusia 2018, estuvo ahí compitiendo el puesto con Loyola. Bueno, compitiendo no, porque Trauco era sólido ahí por esa zona izquierda, después apareció Marcos López y como es natural, pasan los años y López está en un nivel bastante bueno y ahora Marquitos López apunta todas a indicar que va a ser el lateral izquierdo titular para el nuevo proceso. Trauco se estaba preparando para esta campaña 2026 con Alianza Lima, ya estaba listo, posiblemente iba a ser titular para Pablo Guede, pero sucedió lo que ya todos conocemos y en estos momentos ha quedado desvinculado del cuadro íntimo, no tiene club y no se sabe para dónde se va a ir. Su situación deportiva es compleja, pero si nos enfocamos solamente en la selección peruana, no estamos hablando de un elemento que pucha, oye, está en un momento difícil, lamentablemente será una baja crucial, importante en la banda izquierda. No, como te digo, tenemos a Marcos López, tenemos como relevo a Cesaringa, que también está ahí surgiendo en Universitario, y por ahí más adelante, si en caso se dan algunas cositas, puede aparecer como opción Mateo Pérez Vinlof, que en este momento se está representando a Suecia a nivel juvenil. Físicamente, futbolísticamente ya no está, ya pasó por sus mejores años y ya tuvo su despedida. Su despedida fue en marzo del año pasado cuando fue titular ante Bolivia y completó los 90 minutos ya justo en el ocaso de las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026. Oscar Ibáñez, por cierto, hizo muchas despedidas durante su breve lapso, o al menos yo quiero interpretar que fueron despedidas. Ya seguramente vamos a comentar un par más según avancemos este videíto. Nos vamos a la zona de derecha, tenemos a Lucho Advíncula. Sí, estuvo mucho tiempo en el exterior, en muchos lugares, en muchos destinos y para esta campaña 2026 regresó a la Liga 1, regresó para ponerse la camiseta de Alianza Lima. ¿Qué decir de Lucho? Tiene historia e historia de verdad con la selección peruana, más de 100 partidos, titular para Gareca, titular para Reynoso, titular para Fossati, titular para Ibáñez, fue mundialista, jugó Copas Américas, tuvo una breve desaparición ahí por una cuestión disciplinaria en la época de Gareca, pero regresó y fue inamovible por ese sector. Muchos episodios para recordar, pero sin duda el que yo más recuerdo y con bastante gracia fue en la época de Jorge Fossati cuando lo ubicó de lateral por izquierda
y encima le hizo ejecutar un córner con la pierna zurda. Eso creo que va a ser insuperable, de las cosas más anecdóticas que tuvimos en el último proceso. Pero bueno, físicamente yo creo que podría sumar aún, pero futbolísticamente ya pasó por sus mejores años. Y encima ya tenemos relevo que está esperando su turno desde hace un buen tiempo, que es Oliver Sone. Advíncula ya no está para ser titular. Le regaló a la selección peruana 4 eliminatorias, porque sí también hay que considerar que Marcarián lo hizo debutar y Marcarián le dio continuidad a nivel de eliminatorias. Estuvo presente en Brasil 2014, estuvo presente en Rusia 2018, estuvo para Qatar 2022 y ahora para Norteamérica 2026. Por ahí es de los pocos que estamos armando en el 11 que estamos armando, que por ahí podría estar presente como una opción, un relevo, un plan de emergencia, una situación específica y poco más. Pero considero que el titular para este nuevo proceso tendría que ser Oliver Sone. Por ahí también podríamos estar hablando de Aldo Corso, un gran profesional que estuvo ahí siempre para poner el parche cuando Advíncula no estaba presente, un tipo físico, rústico, sí, pero muy ordenadito y que cuando jugó con la selección siempre cumplió. Es más, vamos a poner a Corso de una especie de defensa central, vamos a acomodar a esa línea de 4 y el último integrante de esa línea defensiva es por supuesto Carlos Zambrano. Involucrado está en un proceso legal al igual que Miguel Trauco y Sergio Peña, en lo que ya todos conocemos, está todavía definiendo su situación contractual con Alianza Lima, al menos de manera formal, ya que deportivamente ya no está en los planes de Pablo Guede. 36 años para Carlos Zambrano. Cuando yo lo vi aparecer en aquellas eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 con Chemo de Solar, se vio sus condiciones, su temperamento, su liderazgo. Estábamos hablando de un jugador que estaba en las entrañas del Schalke 04 de Alemania. Llegó a jugar con la reserva y también jugó a nivel de Bundesliga. En esos momentos, Zambrano pintaba para ser un jugador generacional, un líder nato, el dueño de la cinta de capitán para 2, 3, hasta 4 procesos más. Tenía las condiciones futbolísticas, pero lamentablemente parece que la azotea no estaba tan bien que digamos, ya que por muchas cuestiones no fue titular con Marcarián. Al principio de su proceso fue borrado durante un tiempo por el caso de Beneto, una fiesta en Panamá, así es, fiesta con Zambrano, estamos asociando las palabras. Después con Gareca le dio la oportunidad porque innegablemente tenía las condiciones para ser central titular, pero el tipo es un burro. Lo siento, pero es un burro, tiene la cabeza dura. Gareca le advirtió que tiene que ser mucho más prudente, que no puede cometer irresponsabilidades como es dejar a tu equipo con 10 hombres, pero Zambrano no entendió. Y Gareca dijo, no aprende, yo me la juego, me voy a terminar por jugármela con la dupla Rodríguez con Ramos, que terminó siendo la dupla mundialista y que fue a Rusia 2018. Zambrano tuvo que haber ido al mundial. Bueno, me refiero a nivel futbolístico, tenía las condiciones para estar en el mundial y para ser titular, pero como te comento, el tipo vive en otra realidad y se sigue demostrando ahora en estos últimos años. Zambrano, si quiere, puede ser el mejor defensa central del fútbol peruano, cuando quiere, pero precisamente ese es el problema. Cuando quiere, ya no es garantía de absolutamente nada, no sabemos cuál va a ser su futuro a nivel futbolístico, pero en lo que es el aspecto selección peruana, su época, su episodio, su oportunidad para hacer historia, ya acabó. Es el momento, yo creo que Mano Menezes le va a dar la oportunidad a elementos que ven al fútbol no como su cachuelo, sino como su carrera profesional. Continuamos, nos vamos a la volante, saltamos esa primera línea y nos vamos directamente a la zona creativa. Bueno, creativa entre comillas, hablamos de Sergio Peña, un talento que también en su momento parecía que iba a servir de recambio a Cristian Cueva en su aparición en el Emmen de Países Bajos. La verdad que creo que fue el mejor club donde mejor rindió, más allá de que en Malmo ha ganado títulos y títulos, pero en el Emmen vimos verdaderamente un Sergio Peña activo, con mucho movimiento, con remate, siendo líder. Creo yo que al llegar al Malmo fue lo peor y lo mejor a la vez. Lo mejor porque ganó muchos títulos, muchos partidos, jugó a nivel de Champions y todo ello, pero lo peor es que se aburguesó y dejó esa zona creativa, esa zona alrededor del área rival y se convirtió en una especie de Busquets. Bueno, Busquets entre comillas, y es que el Malmo es avasallador. Aprieta a todos sus rivales en Suecia, es dominador, y cuando los equipos son dominadores, tienen todo el tiempo la pelota, pues Peña brilla. Se acostumbró a este estilo de juego, se acostumbró a siempre tener la pelota, hacer el pase en salida, jugar a un ritmo bastante bajo porque no lo apretaban, pero se fue para el PAOK, al PAOK de Grecia, que tenía un estilo completamente distinto. La liga era mucho más exigente porque habían equipos
que le hacían el pare al PAOK, y Peña, como tú has visto en las eliminatorias, no te esperan, no dejan que pienses, no dejan que elabores, distribuyas, te muevas lento y después repartas. No, tienes que hacerlo todo muy rápido. Se lo comieron en la selección, se lo comieron en el PAOK, como te digo, se lo comieron ahora en Alianza Lima. El tipo venía a marcar la diferencia, pero no duró ni 6 meses y ahora ha sido echado por la situación que ya todos conocemos, pero futbolísticamente no estaba para marcar la diferencia en la volante de los íntimos. Su rendimiento fue decayendo y esto me da pena, y acá complementamos también con Pedro Aquino, que lo menciono y que lo vamos a poner en el 11 y en este caso en la primera línea de volantes. Y es que tenemos una generación de jugadores de 30, 31, seguro voy a hacer un video específico para ellos, pero tenemos a Peña, Aquino, Araujo, Abraham, Flores, elementos que para esta eliminatoria rumbo al Mundial 2030 tenían que ser los líderes. Yo considero que la mejor edad para los jugadores es entre 28 y 32, 33, 28 y 33 si quieres, porque combinas ahí la experiencia, todo lo que ha vivido un elemento con su plenitud física y futbolística. Para el proceso anterior, que es Norteamérica 2026, era el último mundial para Cueva, para Carrillo, para Advíncula, bajo este concepto, que estaban en su prime. Pero lamentablemente Carrillo pues prefirió seguir ganando dinero, Cueva sabemos todo lo que pasó con él, y bueno, ahora para este nuevo proceso donde en teoría estos jugadores de 30, 31, te remarco, Peña, Aquino, Araujo, Abraham, Flores, entre otros, tenían que llegar en su prime, tenían que ser los referentes de esta nueva selección que estamos, como sabemos, en proceso de recambio, pero todos los que te he mencionado están en la liga local. Bueno, Peña acaba de volver al exterior, está en la segunda de Turquía, pero no es porque sea un crack, la haya descosido en la Liga 1 y haya vuelto al exterior. No, ha sucedido por la situación que ya todos conocemos. Así que me parece una lástima que varios mundialistas, que en su momento eran jóvenes mundialistas, que iban a tomar la bandera, iban a tomar la batuta, hoy sean simplemente unos más. Peña, a pesar de ser joven, yo considero que ya se acabó su época a nivel de selección, porque ¿qué te puede aportar a nivel futbolístico? Hay otras opciones que sin ser maravillas son mucho más jóvenes. Pedro Aquino, que está en la primera línea de volantes, lo incluimos. También es joven, pero el tipo está plagado de lesiones, ha regresado a la Liga 1 y es suplente de suplente en Alianza Lima. Me apena porque me hubiese gustado verlo en equipos más grandes, pero lo suyo es algo crónico. Ahora a mitad de año termina su préstamo con Alianza Lima. Yo dudo de que vuelva a México porque su ficha todavía pertenece a Santos Laguna. Seguramente tendremos un nuevo préstamo a la Liga 1 y yo creo que es muy probable, hay grandes chances de que regrese a Sporting Cristal. Y bueno, en su posición ya están surgiendo otros jugadores. Me parece una lástima porque aquí no tiene 30, hermano, tiene 30 años, fue titular ante Francia en Rusia 2018 cuando tenía 23, ha vivido un montón a nivel de selección y me parece una lástima que tan temprano, tan joven su carrera se haya ido tan abajo. Pero bueno, al final cada jugador asume las consecuencias de sus decisiones tanto para bien como para mal. Completando ese medio campo tenemos a uno que sí le dio sus mejores años, que respondió y para mí fue uno de los pilares del exitoso proceso de Ricardo Gareca. Por supuesto hablamos de Yoshimar Yotun. Muchos decían que iba a costar encontrar a un nuevo Cueva, pero la verdad es que es más importante encontrar un nuevo Yotun, si en caso hay un nuevo Yotun, un elemento que juegue en esa primera línea de volantes, tenga la sangre fría para sacar la pelota, pase corto, pase largo, sea agresivo en la marca, sea líder, tenga temperamento. Estamos hablando de un jugador generacional, histórico, verdaderamente histórico de la selección peruana. Nosotros ahora pensamos alguna opción en el medio campo que pueda suplir o pueda cumplir sus funciones, y no, unos jugadores tienen una característica suya pero no la otra, otros tienen otra pero no la otra, y así no encontramos a un elemento tan completo como él. Una lástima que las lesiones lo hayan complicado en el último tiempo. Ahora tiene 35 años, está próximo a cumplir 36 años. Técnicamente se nota que no ha perdido la calidad, pero físicamente ya está quedando un poco atrás, tanto así que ya se está empezando a cuestionar su titularidad en Sporting Cristal. Entero, yo sin duda lo llamaría a la selección, pero lamentablemente este ya no es el caso, así que la selección peruana tendrá que arreglárselas, Mano Menezes tendrá que arreglárselas, ver qué opciones hay en el horizonte, ya sea de jugadores que en estos momentos puedan representar al Perú o que logren unirse a este proyecto más adelante. En fin, abierto por el lado izquierdo tenemos a Cristian Cueva. En su momento también tuvo pasajes ahí en la era de Ricardo Gareca jugando por esa banda, un tipo muy aplicadito que se ganó a base de sudor
mucho sudor y mucho esfuerzo su lugar en el 11 titular de la bicolor en el proceso a Rusia 2018 y tuvo su premio al ser mundialista, su mejor época sin lugar a dudas. Después empezó su declive y, como te digo, me hubiese gustado verlo en su mejor momento, en su prime, en el último proceso, porque la edad todavía le daba, pero como sabemos simplemente no se cuidó y ahora está en Juan Pablo II, está junto a Agustín Lozano y está viviendo tal vez su último o sus últimos años de su carrera profesional. Estamos hablando de un jugador que pudo haberse sentado en la mesa de los grandes, pero de los grandes de la selección peruana. Ha logrado cosas espectaculares, ha dejado huella, claro que sí, pero una cosa es ser histórico y otra cosa muy distinta es ser ídolo. Jugó a media máquina en Qatar 2022, aún así destacó, marcó diferencias. Ahora en Norteamérica 2026, si se cuidaba físicamente, si se enfocaba plenamente en su carrera, también pudo haber dado su granito de arena en una clasificación en la que iban 6,5 de 10. Y claro, si en caso hablamos de ídolo, no solamente tenemos que enfocarnos en el aspecto de que ha ido a Rusia 2018, que ha metido goles importantes y todo ello. Hablamos de un tema global, porque también para ser ídolo tienes que ser ejemplo. Y Cueva lamentablemente es el ejemplo, pero el ejemplo de lo que no se debe hacer. No hay mucha discusión, no hay mucho debate al respecto. Cueva tuvo como último regalo ir a la Copa América 2024 cuando no lo merecía. Así que, en fin, así termina y así terminará su historia a nivel de selección. Por el otro lado tenemos un jugador que no es tan grande que digamos, que esté en el apartado, en el grupito que te mencioné de Peña, Aquino, Flores, Abraham, esa promo 30-31 años, Andy Polo. Jugador referente, uno de los capitanes de Universitario, que es el actual tricampeón del fútbol peruano. Puede jugar por toda la banda derecha y precisamente ese es su problema, que hasta este punto de su carrera no ha logrado especializarse ya sea como extremo o lateral. Ha encontrado su lugar en el mundo, literal, en Universitario, que juega con carrileros, y ahí es donde Polo puede explotar al máximo sus capacidades. Ordenado tácticamente, tiene mucho recorrido, bastante lectura, físicamente anda muy bien, pero precisamente por eso es carrilero. No logró acoplarse como lateral porque defensivamente le falta mucho, ni tampoco como extremo porque el gol no es una de sus fortalezas. El desequilibrio individual tampoco. Ha tenido muchísimos pasajes en la selección peruana, así que salvo Mano Menezes haga un desorden completo en lo que es su filosofía a lo largo de todos sus años de carrera como técnico y utilice carrileros, no veo forma, no veo opción y no veo espacio para Andy Polo en esta nueva reconstrucción de la selección peruana. Así que con él ya tenemos a 10 elementos en este equipo y tan solo nos falta el 9. El delantero, el punta, que ya todos sabemos quién es. Paolo Guerrero, un jugador que ha dejado su huella, ha dejado historia. Él sí verdaderamente ha dejado historia, tuvo épocas, sí, olvidables, sus primeros años a nivel de selección, que pasó en el proceso de Sudáfrica 2010, su redención que fue en la Copa América Argentina 2011 y después de ello se fue para arriba. Como te dije con Cueva, no solamente basta con rendir, meter asistencias, meter goles, en este caso Paolo Guerrero fue goleador, pero fue líder en este proceso de recambio generacional que tuvo como premio la clasificación a Rusia 2018. Hablamos de un jugador influyente, pasó lo que pasó que todos conocemos con el TAS, que hubo un movimiento nacional, hasta un movimiento regional, buscando que Paolo Guerrero juegue el Mundial de Rusia 2018. Presente en la campaña Qatar 2022, también en la campaña de Norteamérica 2026, con 38 o 39 años tenía que jugar y fue titular porque la verdad la distancia con los demás delanteros es pronunciada. Hasta ahora en este arranque del proceso tranquilamente puede ser parte de la zona delantera de la selección peruana, no sé, como titular, segundo delantero, qué sé yo, pero puede estar. Pero el gran argumento con Paolo Guerrero es que Guerrero ha anunciado, aunque es un poco maleable con lo que anuncia, pero de momento ha anunciado que se va a retirar a finales de este año, a finales del 2026. Por lo que no tendría ningún tipo de sentido involucrarlo en los amistosos, que sea titular, que tenga minutos, si ni siquiera va a llegar al arranque de las eliminatorias en el 2027. Existieron en este último tiempo muchas críticas a Paolo diciendo que por qué tiene que estar en la selección, que ya está muy viejo y todo ello, pero que Paolo haya jugado tanto en el último tiempo con la bicolor habla no mal de Paolo, habla mal de los otros delanteros que están atrás en la carrera para hacer el relevo en esa zona delantera, salvo la Padula, que en este último tiempo también vivió años muy interesantes. No hay nadie que tenga categoría internacional y que digamos, oye Paolo, anda a descansar, la Padula también anda a descansar, el puesto del 9 está tranquilo y está seguro con este jugador. No hay nadie.
Tenemos a Valera, que es goleador, super goleador de Universitario, pero de la Liga 1. Me gustaría que tome un reto superior fuera del país, pero esté en su lugar, esté en su hábitat, esté en su zona de confort, porque ya sí, honestamente, Universitario, la Liga 1 es su zona de confort. Tenemos a Luis Ramos, que dejó el América de Cali, pudo haber sido a la MLS, pero decidió venir o volver a la Liga 1, en este caso a Alianza Lima, donde es suplente. Adrián Ugarriza, que está en Israel, Renato Espinosa, que está en Rumanía. Estamos hablando de ligas de cuarto, quinto orden en Europa. La verdad es que es bastante complejo el tema del recambio generacional en la zona del 9. Manu Menezes lo conoce muy bien a Paolo Guerrero, lo ha gozado muchísimo en sus años que ha estado en el fútbol brasileño, pero como te digo, no hay argumento que sostenga la presencia de Paolo Guerrero, ni siquiera en el arranque de las eliminatorias, porque no va a llegar, porque ya tomó la decisión de retirarse del fútbol. Así que en limpio, así quedaría este 11 que ya terminaron su época, que ya no van más en la selección peruana. Carlos Cáceres en el arco, línea de 4 tenemos a Advíncula, Zambrano, Corso y Trauco. En el medio campo tenemos a Yotún con Aquino, más adelante Sergio Peña, abiertos Cueva con Polo y de punta Paolo Guerrero. Algunos por el tema físico, otros por el aspecto futbolístico y otros también por el tema de la edad. Obviamente he dejado a varios nombres afuera de este equipo que también ya deberían haber culminado o están por culminar su etapa con la selección peruana. Si tú tienes otros agregados, tienes otros jugadores, otros elementos que dirías, este ya no va más, este ya no debería ser convocado, bueno, todos ellos me lo dejas en los comentarios. Y también qué opinas acerca de este 11, piensas que alguno de aquí crees que todavía tiene un ratito más, tiene para aportar su granito de arena en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2030. ¿Cuál sería tu 11 de renovación definitivo para lo que va a ser primero esta época de amistosos 2026 al mando de Manu Menezes? Déjame tu opinión, déjame tu predicción, cualquier aporte acerca de este tópico en los comentarios. Espero haberme extendido lo máximo posible, porque sé, pequeño querubín y pequeña querubina, que te gustan los videos largos, claro que sí. Así que como recompensa, una pequeña recompensa, déjame una donación de 50, no mentira, como pequeña recompensa, tan solo suscríbete, que es completamente gratis. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si quieres puedes compartir este video, que de verdad me ayudarías un montón. Muchas gracias a todos por estar, ya casi estoy afónico, necesito agua. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias por pasar. Un saludo, y para quienes nos estén viendo en diferentes partes del planeta, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.